Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre algo que puede cambiar completamente nuestras vidas, la oración. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida? Como si estuvieras en un callejón sin salida, con problemas más grandes que tus fuerzas. Bueno, tengo buenas noticias para ti. La oración tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles que podamos imaginar. Vamos a retroceder en el tiempo y conocer la historia de un hombre que enfrentó una situación realmente aterradora. Su nombre era Daniel y vivía en un país extranjero, lejos de su tierra natal. Daniel era conocido por su fe inquebrantable en Dios, y eso molestaba a muchas personas importantes. En Daniel 6:10 leemos: Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, se fue a su casa, a su habitación de la planta alta, donde las ventanas daban hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, como solía hacerlo. Noten que, aun sabiendo que su vida estaba en riesgo, Daniel no dejó de orar. Mantuvo su rutina de conversación con Dios, mostrando una confianza impresionante. ¿Y qué pasó? Bueno, los enemigos de Daniel lo denunciaron ante el rey y fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Ahora, imagina esto. Tú, en un foso oscuro, escuchando los rugidos de los leones a tu alrededor. Parece una situación sin esperanza, ¿verdad? Pero ahí es donde entra el increíble poder de la oración. Daniel confió en Dios y algo extraordinario sucedió. En Daniel 6:22, Daniel le dice al rey: Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante Dios. Esta historia nos enseña algo muy importante. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a actuar en nuestras vidas. A veces podemos pensar que nuestras oraciones son demasiado pequeñas para los grandes problemas que enfrentamos. Pero la verdad es que no hay problema demasiado grande para Dios. Piensa en un área de tu vida que parece imposible de cambiar. Tal vez sea una relación difícil, una situación financiera complicada o un problema de salud que parece no mejorar. ¿Y si empezaras a llevar estas situaciones ante Dios en oración, tal como lo hizo Daniel? La Biblia nos dice, Marcos 11:24, Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto no significa que Dios sea un genio que cumple todos nuestros deseos, sino que Él escucha nuestras oraciones y actúa de acuerdo con su perfecta voluntad. A veces, la transformación que trae la oración no es exactamente lo que esperábamos. Tal vez el problema no desaparezca mágicamente, pero podemos recibir la fuerza y la sabiduría para enfrentarlo de una nueva manera. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos cuenta algo interesante que Dios le dijo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos recuerda que, incluso cuando la situación no cambia de inmediato, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La oración nos conecta con la fuente de toda fuerza y sabiduría, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva diferente. Ahora, tal vez estés pensando, pero no sé orar bien, ¿y si no uso las palabras correctas? Buenas noticias. No existen palabras correctas o incorrectas en la oración. A Dios no le interesan los discursos elocuentes, sino los corazones sinceros. En Romanos 8:26 leemos algo muy reconfortante. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que, incluso cuando nos faltan las palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Increíble, ¿verdad? Nunca estás solo en tus oraciones. Una forma práctica de empezar a transformar situaciones a través de la oración es crear un diario de oración. Anota los problemas que parecen imposibles y comienza a orar por ellos regularmente.
Con el tiempo podrás mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha obrado, a veces de maneras sorprendentes e inesperadas. Recuerda también que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. En 1 Samuel 3:10, el joven Samuel dice: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Después de exponer tus preocupaciones a Dios, tómate un momento para estar en silencio y escuchar. Muchas veces es en esos momentos tranquilos cuando Dios habla a nuestro corazón, trayendo paz, dirección o una nueva perspectiva. La oración también tiene el poder de unirnos como comunidad. En Mateo 18:20, Jesús dice: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Compartir nuestras luchas con otros creyentes y orar juntos puede traer un increíble sentido de apoyo y aliento. Al practicar la oración regularmente, comenzamos a desarrollar una confianza más profunda en Dios. Así como Daniel, que oraba 3 veces al día incluso ante el peligro, podemos cultivar una fe que permanece firme en medio de las tormentas de la vida. Y no lo olvides, la oración no es solo para los momentos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos anima a orar sin cesar. Esto significa mantener un diálogo constante con Dios, compartiendo no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestras alegrías, sueños y gratitud. Al cerrar este primer tema, quiero dejarte con un desafío. Elige una situación en tu vida que parezca imposible y comprométete a orar por ella todos los días durante la próxima semana. Observa cómo tu perspectiva puede cambiar y mantente atento a las formas, a veces sutiles, en las que Dios puede estar obrando en respuesta a tus oraciones. Recuerda, amigo, no hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance de Dios. A través de la oración, podemos experimentar el poder transformador de un Dios que se preocupa profundamente por nosotros y siempre está dispuesto a actuar en nuestro favor. Ahora vamos a explorar cómo la oración no es solo una herramienta para pedir ayuda, sino un medio poderoso para fortalecer nuestra conexión con Dios. Imagina por un momento a tu mejor amigo. ¿Cómo se desarrolló esa amistad? Probablemente a través de largas conversaciones, compartiendo alegrías y tristezas, riendo juntos y apoyándose en los momentos difíciles. Nuestra relación con Dios no es diferente. La oración es el canal de comunicación que tenemos con el Creador del universo. A través de ella podemos conocerlo más íntimamente y permitir que Él nos conozca. En Jeremías 29:12-13 encontramos una promesa maravillosa: «Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Este pasaje nos revela algo fundamental sobre la oración. Involucra todo nuestro corazón. No se trata solo de recitar palabras memorizadas o seguir un guión, sino de abrir nuestra alma ante Dios con sinceridad y vulnerabilidad. Piensa en cómo sería si solo hablaras con tus amigos o familiares cuando necesitas algo. La relación sería bastante superficial, ¿verdad? De la misma manera, cuando limitamos nuestras oraciones solo a peticiones, perdemos la oportunidad de desarrollar una relación más profunda con Dios. En el libro de los Salmos, encontramos varios ejemplos de cómo podemos expresarnos ante Dios de manera auténtica y completa. El rey David, por ejemplo, no dudaba en compartir con Dios sus alegrías, miedos, dudas e incluso su enojo. En Salmo 62:8 nos anima: «Confíen en Él en todo momento, pueblo mío, derramen ante Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio». Esa idea de derramar el corazón ante Dios es poderosa. Significa que podemos ser totalmente honestos en nuestras oraciones, sin miedo a ser juzgados. Dios ya conoce nuestros pensamientos más íntimos, entonces, ¿por qué ocultarle algo? Un aspecto importante de la oración que a menudo pasamos por alto es la escucha.
Tendemos a pensar en la oración como un monólogo, donde nosotros hablamos y Dios escucha. Pero, ¿y si invertimos esa dinámica? En 1 Reyes 19, 11, 13, encontramos la historia del profeta Elías esperando escuchar la voz de Dios. No la encontró en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Esto nos enseña que a veces necesitamos calmar nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la voz de Dios. Puede ser útil incorporar momentos de silencio en nuestras oraciones, simplemente esperando y permitiendo que Dios nos hable. Esto puede ocurrir a través de un pensamiento repentino, un pasaje de la Biblia que viene a la mente, o simplemente una sensación de paz y dirección. La oración también tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, comenzamos a ver las cosas desde su punto de vista. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos». Al orar podemos pedirle a Dios que nos ayude a ver las situaciones como Él las ve. Esto puede traer un cambio radical en nuestra forma de enfrentar los desafíos y en cómo vemos a las personas que nos rodean. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Jesús. En Lucas 6:12 leemos: «En esos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios». Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, priorizaba pasar tiempo en oración. Él buscaba esa conexión íntima con el Padre antes de tomar decisiones importantes, enfrentar desafíos o ministrar a las personas. Si el mismo Jesús, en su humanidad, reconocía la necesidad de fortalecer su conexión con Dios a través de la oración, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Para Jesús, la oración no era una obligación religiosa, sino una fuente vital de fuerza, dirección e intimidad con el Padre. Otro aspecto importante de la oración es su capacidad para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta: «No se conformen al modelo de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». La oración es un medio esencial para esa renovación de la mente. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, exponiendo nuestros pensamientos y recibiendo los suyos, nuestra mente comienza a alinearse con la voluntad divina. Esto no significa que siempre recibiremos respuestas claras e inmediatas para todas nuestras preguntas, pero desarrollaremos una mayor sensibilidad hacia la dirección de Dios en nuestra vida. Es importante recordar que fortalecer nuestra conexión con Dios a través de la oración es un proceso. Al igual que cualquier relación, lleva tiempo y consistencia. No te desanimes si al principio parece difícil o si te sientes distraído. La práctica hace al maestro, y cuanto más tiempo pasemos en oración, más natural y gratificante se volverá. Una práctica que puede ayudarnos a profundizar nuestra conexión con Dios a través de la oración es la meditación en las Escrituras. En Josué 1:8 encontramos esta instrucción: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito». Meditar en la palabra de Dios no significa vaciar nuestra mente, sino llenarla con las verdades divinas. Podemos elegir un versículo o un pasaje y reflexionar profundamente sobre él, preguntándole a Dios qué quiere enseñarnos a través de esas palabras. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia, sino que también abre nuestro corazón para escuchar a Dios hablarnos de manera personal. Otra forma de fortalecer nuestra conexión con Dios a través de la oración es practicar la gratitud.
En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos instruye: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Comenzar nuestras oraciones con agradecimiento, incluso en medio de circunstancias difíciles, puede cambiar por completo nuestra perspectiva. Esto nos ayuda a reconocer la bondad de Dios en nuestra vida y a confiar en Él, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. La oración también nos conecta con el corazón de Dios hacia otras personas. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos anima: ante todo, te exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando oramos por los demás, no solo intercedemos por sus necesidades, sino que también permitimos que Dios amplíe nuestra compasión y amor hacia el prójimo. Es fascinante pensar que, a través de la oración, podemos participar en la obra de Dios en el mundo. Nuestras oraciones pueden tener un impacto que va más allá de lo que podemos ver o imaginar. En Efesios 3:20, Pablo declara: a aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. A medida que fortalecemos nuestra conexión con Dios a través de la oración, comenzamos a experimentar una paz que trasciende el entendimiento humano. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos esta maravillosa promesa: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es solo una sensación temporal de bienestar, sino una ancla profunda para nuestra alma, que nos sostiene incluso en medio de las tormentas de la vida. Es el resultado de saber que estamos conectados con el Dios Todopoderoso, que nos ama incondicionalmente y siempre está con nosotros. Ahora exploremos cómo la oración puede ser un canal poderoso de sanidad y restauración en nuestras vidas. Cuando hablamos de sanidad, no solo nos referimos al aspecto físico, sino también a la sanidad emocional, espiritual y relacional. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron sanidad a través de la oración. Una de esas historias inspiradoras es la del rey Ezequías. En 2 Reyes 20:1-6 leemos cómo Ezequías, gravemente enfermo y al borde de la muerte, se volvió a Dios en ferviente oración. El versículo 2 nos dice: Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Lo que sucedió después es notable. Dios no solo escuchó la oración de Ezequías, sino que también respondió, añadiendo 15 años a su vida. Esto nos muestra que a Dios le importa profundamente nuestro bienestar y que la oración, de hecho, puede cambiar el curso de nuestra salud física, pero la sanidad que Dios ofrece va más allá de lo físico. En Salmos 147:3 encontramos esta hermosa promesa: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de nosotros llevamos heridas emocionales, traumas del pasado o corazones rotos? La oración abre un camino para llevar esas dolencias a Dios y recibir su sanidad restauradora. Piensa por un momento en las áreas de tu vida que necesitan sanidad. Tal vez sea una relación rota, un recuerdo doloroso o un hábito que luchas por superar. Y si comenzaras a llevar esas áreas específicas a Dios en oración, confiando en que Él puede y quiere traer restauración. En Santiago 5:16 se nos anima: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos recuerda que hay poder en la oración compartida y en la vulnerabilidad con otros creyentes confiables. A veces, el proceso de sanidad comienza cuando tenemos el valor de abrir nuestro corazón, no solo a Dios, sino también a otros que puedan orar con nosotros y apoyarnos.
Esto no disminuye la importancia de la oración individual, pero añade otra dimensión poderosa a nuestra búsqueda de sanidad. La historia del ciego Bartimeo en Marcos 10, 46-52 es otro ejemplo inspirador del poder de la oración para traer sanidad. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando, clamó en voz alta: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Aun cuando las personas a su alrededor intentaron callarlo, él gritó aún más fuerte. Jesús escuchó su clamor, lo llamó y le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». La respuesta de Bartimeo fue simple y directa: «Maestro, quiero ver». Entonces Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Inmediatamente, Bartimeo recuperó la vista. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes sobre la oración por sanidad. Debemos ser persistentes en nuestras oraciones, aun cuando las circunstancias parezcan desalentadoras. Podemos ser específicos en nuestras peticiones a Dios. La fe juega un papel crucial en el proceso de sanidad. Es importante notar que no siempre la sanidad llega de la manera o en el tiempo que esperamos. El apóstol Pablo, por ejemplo, oró 3 veces para que Dios quitara su espina en la carne, pero la respuesta de Dios fue diferente de lo que él esperaba. En 2 Corintios 12:9, Dios responde: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A veces, la sanidad que Dios ofrece no es la eliminación del problema, sino la gracia y la fortaleza para enfrentarlo. Esto no disminuye el poder de la oración, sino que nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que Él puede usar incluso nuestras luchas para fortalecernos y moldearnos. La oración también puede traer sanidad y restauración en nuestras relaciones. En Mateo 5:44, Jesús nos da un mandamiento desafiante: «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». Orar por aquellos que nos han herido o con quienes tenemos conflictos puede ser difícil, pero es una práctica poderosa que puede traer sanidad tanto para nosotros como para las relaciones. Cuando oramos por aquellos que nos han lastimado, algo comienza a cambiar en nuestro corazón. La amargura y el resentimiento empiezan a dar lugar al perdón y la compasión. Esto no significa que todas las relaciones serán instantáneamente restauradas, pero la oración nos ayuda a ver a las personas y las situaciones a través de los ojos de Dios. Otro aspecto importante de la sanidad a través de la oración es la confesión. En 1 Juan 1:9 leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad». La confesión sincera en oración abre el camino para el perdón y la purificación, que son esenciales para nuestra salud espiritual y emocional. A veces, las heridas que llevamos son el resultado de nuestros propios errores y pecados. La oración nos brinda un espacio seguro para ser honestos con Dios, reconocer nuestras fallas y recibir su perdón y restauración. La sanidad a través de la oración también puede manifestarse como una renovación de la mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta: «No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Muchas veces, nuestras heridas emocionales y espirituales están vinculadas a patrones de pensamiento negativos o mentiras que creemos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre Dios. La oración, especialmente cuando se combina con la meditación en la palabra de Dios, puede ayudar a romper esos patrones y reemplazarlos con verdades que traen libertad y sanación. En Filipenses 4:8, Pablo nos da una orientación práctica sobre en qué debemos enfocar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Incorporar este versículo en nuestras oraciones puede ser una herramienta poderosa para la renovación de la mente. La oración también puede ser un medio de sanación para comunidades enteras. En 2 Crónicas 7:14, Dios hace una promesa a su pueblo: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto nos recuerda que la oración no es solo una práctica individual, sino algo que puede impactar familias, iglesias e incluso naciones. Cuando nos unimos en oración, buscando sanación y restauración, no solo para nosotros mismos, sino para nuestra comunidad y nuestro mundo, abrimos la puerta para que Dios actúe de maneras poderosas. Es importante recordar que la sanación y la restauración muchas veces son procesos, no eventos instantáneos. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre y no desanimarse. La persistencia en la oración es crucial, especialmente cuando buscamos sanación para heridas profundas o situaciones que parecen imposibles. Al buscar sanación y restauración a través de la oración, es fundamental mantener nuestro enfoque en Dios, no solo en nuestros problemas. El salmista nos recuerda en Salmos 121:1-2: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al explorar el poder de la oración, es esencial reconocer que no solo afecta las situaciones y las personas por las que oramos, sino que también transforma profundamente a quien ora. La intercesión, que es el acto de orar en favor de otros, tiene un impacto significativo en el corazón y la mente del intercesor. Comencemos observando a uno de los mayores intercesores de la Biblia, Moisés. En Éxodo 32, encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, después de que ellos hubieran pecado gravemente contra Dios, construyendo y adorando un becerro de oro. Lo notable de este pasaje es cómo la oración de Moisés revela su corazón. En Éxodo 32:32, Moisés dice a Dios: pero ahora te ruego que perdones su pecado, o si no, bórrame del libro que has escrito. Esta oración muestra una compasión profunda y un amor sacrificial por el pueblo. Moisés estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación en favor de aquellos por quienes intercedía. Esto nos muestra cómo la intercesión puede desarrollar en nosotros un corazón que se asemeja al de Dios, lleno de amor y misericordia por los demás. Cuando nos involucramos en la oración intercesora, comenzamos a ver a las personas y las situaciones a través de los ojos de Dios. En Ezequiel 22:30, Dios dice: busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en la brecha ante mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Este versículo nos muestra que Dios busca personas dispuestas a interceder, a ponerse en la brecha por los demás. A medida que nos ponemos en esta posición de intercesión, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Desarrollamos una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás y un deseo más profundo de ver que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Esto puede llevarnos a acciones concretas de amor y servicio, no solo a palabras de oración. La intercesión también nos enseña persistencia y paciencia. Jesús cuenta una parábola en Lucas 18:1-8 sobre una viuda que continuaba buscando justicia de un juez injusto. El juez finalmente cede debido a la persistencia de la viuda. Jesús usa esta historia para animar a sus seguidores a orar continuamente y no desistir. Cuando intercedemos, aprendemos a perseverar en la oración, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Otro aspecto transformador de la intercesión es cómo amplía nuestra visión del reino de Dios. Cuando solo oramos por nuestras propias necesidades,
nuestra perspectiva puede volverse limitada. Pero cuando comenzamos a orar por los demás, por nuestra comunidad, nuestra nación y hasta por personas en otras partes del mundo, nuestra comprensión del plan de Dios se expande. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta práctica de orar por todos los santos nos conecta con el cuerpo global de Cristo y nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. La intercesión también tiene el poder de cambiar nuestras actitudes hacia aquellos por quienes oramos. Jesús nos enseña en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Cuando comenzamos a orar por aquellos que nos han lastimado o con quienes tenemos conflictos, algo sorprendente sucede. Nuestro corazón comienza a suavizarse y muchas veces encontramos que la compasión y el perdón reemplazan la amargura y el resentimiento. Otro aspecto importante de la transformación que ocurre a través de la intercesión es el desarrollo de un corazón de gratitud. Cuando pasamos tiempo orando por los demás, comenzamos a reconocer más fácilmente las bendiciones en nuestra propia vida. Esto nos lleva a una actitud de gratitud, que a su vez enriquece nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios. La intercesión también nos enseña a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Cuando nos enfrentamos a situaciones que están más allá de nuestra capacidad de cambiar o influir directamente, la oración se convierte en nuestra principal herramienta. Esto nos recuerda nuestra dependencia de Dios y fortalece nuestra fe. En 2 Corintios 1:11, Pablo habla sobre el poder de la oración intercesora, mientras ustedes nos ayudan con sus oraciones. Así, muchos darán gracias a nuestro favor, por la gracia que se nos ha concedido en respuesta a las oraciones de muchos. Esto nos muestra que la intercesión no solo beneficia a aquellos por quienes oramos, sino que también nos da la oportunidad de participar en la obra de Dios y ser testigos de sus respuestas. A medida que crecemos en la práctica de la intercesión, podemos experimentar un cambio en nuestras prioridades. Cosas que antes parecían tan importantes pueden perder su brillo cuando se comparan con las necesidades espirituales y eternas de aquellos por quienes oramos. Esto puede llevar a una reorientación de nuestras vidas, alineándolas más estrechamente con los propósitos de Dios. La intercesión también nos enseña a escuchar la voz de Dios más claramente. Cuando oramos por los demás, a menudo necesitamos sabiduría divina sobre cómo orar o qué hacer. Esto nos lleva a una postura de escucha activa en la oración, esperando que Dios nos guíe y nos dé discernimiento. Finalmente, la práctica regular de la intercesión nos hace más conscientes de la batalla espiritual que nos rodea. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. La intercesión nos pone en la primera línea de esta batalla, enseñándonos a confiar en el poder de Dios y a usar las armas espirituales que Él nos ha dado. Para concluir nuestro estudio sobre el poder de la oración, quiero invitarte, querido espectador, a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas verdades en tu propia vida. La oración es un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento, y espero que este video te haya inspirado a profundizar tu vida de oración. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Así, estarás al tanto de todos los nuevos videos sobre temas bíblicos y reflexiones cristianas que puedan fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Recuerda, tu participación es esencial para que podamos construir una comunidad de fe vibrante aquí en YouTube.
Cada suscripción, cada compartida y cada comentario nos ayuda a llegar a más personas con el mensaje del amor de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hasta el próximo video.